Y bueno, y al final de esta clase tomamos decisiones si les parece, ¿ok? Yo le ofrezco la siguiente posibilidad, ¿no es cierto? O sea, yo diría, eh, podemos hacer un control suave, ¿no es cierto? Que si yo con preguntas de literatura, que si yo una cuestión más o menos sencilla, ¿no es cierto? Sobre estos temas, ¿no es cierto? La próxima semana. O bien, ¿no es cierto? Les replicamos notas o algo, ¿no es cierto? O hacemos alguna cosa extraña, ¿no es cierto? Si es que no tienen muchas ganas de seguir en eso. Pero a cambio de eso, tendríamos que hacer clase la próxima semana. ¿Ok? En fin, eso. Vamos a compartir pantalla entonces con la presentación. Parece que era esto. Esto no lo habíamos visto. Ya, eso parece que estábamos, ¿no es cierto? En este monito que está acá. Lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la regla de Hotelling, ¿no es cierto?, con DP. A ver, DP, ¿no es cierto?, por supuesto, es el cambio de los precios, ¿ok? DP con costo de extracción, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, normalmente eso obliga a extraer los recursos naturales después, los recursos naturales no renovables, ¿ok? El DP sin costos ¿cómo se llama?, de extracción, normalmente tiene costos más bajos de entrada, ¿no es cierto?, por supuesto. Pero hace que los recursos naturales se exploten antes, ¿ok? Eso es la norma general. ¿Por qué es importante esta cuestión? Bueno, por varias razones. Primero porque si uno lo mira desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del propietario, del dueño, ¿no es cierto?, de los recursos naturales no renovables, por ejemplo, el país que es dueño de las minas de cobre, es dueño de salir, etcétera, ¿no es cierto? Si hay costos de extracción, ¿no es cierto?, esto hace que, en general, ¿no es cierto?, los recursos se extraigan después, se pierden rentas con eso, ¿ok? Los países pierden plata cuando no le ponen límite a este asunto, ¿ok? La segunda, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto?, son algo así como sacarse la lotería. Si ustedes se fijaron, ¿no es cierto?, lo que comentamos al principio, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, el hecho de que Chile tenga cobre, ¿no es cierto?, ni siquiera es, o sea, de hecho en algún minuto lo dijimos, ni siquiera es que tenga cobre, es que además el cobre está cerca del mar, y eso permite hacerlo comercialmente explotable, ¿ok? El tema de ese asunto, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, es que el hecho de que nosotros tengamos cobre en Chile, ¿no es cierto?, nosotros no hicimos nada para que esté ese cobre ahí, ¿te das cuenta? Es simplemente buena suerte, ¿ok? Y bueno, del mismo modo como, qué sé yo, como si ustedes les dijera, oye, ¿sabéis qué? Te ganaste la lotería. ¿Qué es lo que haría si cualquiera de ustedes si hubiera ganado la lotería? ¿Se la farrea todo el fin de semana? Entonces, supongamos que ustedes le achuntan el Kino. ¿Cuánto tiene acumulado el Kino? Con 4.000 millones, si mal no recuerdo las noticias de hoy día por ahí. Tiene 4.000 millones de pesos guardados. Supongamos que ustedes se ganan 4.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que harían con eso? ¿Se lo farrean el fin de semana o no? Tal vez. Claudia, eres una carretera. David, o sea, mira, Yo creo que lo invertiría. ya, ¿y con qué vivirías tú? No te gastarías en nada. ¿Qué haría para tus ¿Ah? nietos? No te gastarías nada. ¿Qué haría para tus Ah, nietos? no, pues, o sea, vivo con eso y aparte trato de invertir una parte en un negocio que me genere más ingresos. Fíjate que lo que está diciendo el David, ¿no es cierto? En el fondo, ¿no es cierto? Viviría de las rentas, ¿no es cierto? Tradúcelo al castellano. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto? Lo que probablemente mucha gente sueña con tener esa cantidad de plata, ¿no es cierto? Porque lo pone, qué sé yo, en un depósito a plazo, ¿no es cierto? Y nunca más hace nada, nunca más trabaja, ¿no es cierto? O tiene que verle la cara a un jefe, ni tiene que andar preocupado de vender nada, ¿ok? O sea, vive tranquilo el resto de su existencia, ¿no es cierto? Con un capital de renta, digamos, ¿no es cierto? Como ese, ¿ok? Y se transforma en rentista. Bueno, a nivel agregado, ¿no es cierto? Eso es parecido. Si un país tiene la suerte, ¿no es cierto?, de tener un recurso natural como el cobre, como el petróleo, como lo que sea, ¿no es cierto?, lo más normal, lo más racional, de hecho, ¿no es cierto?, si nosotros hubiéramos dado más detalle en la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, veríamos que eso es así, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente, ¿no es cierto?, la gente tendería a que se iba a gastarse ese capital, ¿no es cierto?, en algún periodo muy prolongado de tiempo, a reinvertirlo, ¿no es cierto?, para obtener de eso rentas, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, esa es un poco la receta. La receta de la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto?, tiene que ver con la teoría del consumidor, con la teoría del bienestar, que no lo estamos desarrollando acá, pero es bastante sencilla de explicarla, ¿no es cierto? Es decir,
lo que harían las personas, ¿no es cierto?, es generar un capital de renta, ¿no es cierto?, que le permita vivir no solamente a ellos, sino que a todas las descendencias futuras, ¿no es cierto?, mejor, ¿ok? Entonces lo que hay que hacer ahí, ¿no es cierto?, de ahí surge la hipótesis, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de cobrar un royalty, ¿ok? En vista, ¿no es cierto?, de que ahí hay una renta, es una renta, derechamente, ¿no es cierto?, es una ganancia sobre la cual nadie ha hecho nada para ganársela, es simplemente buena suerte, ¿ok? Dado que hay una renta, ¿no es cierto?, entonces la regla óptima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del consumo ahora, ¿no es cierto?, es cobrar algún tipo de royalty, ¿no es cierto?, que permita la explotación del recurso, ¿no es cierto?, y pero a su vez esas rentas, ¿no es cierto?, esa capitalización que generan, debieran invertirse, ¿no es cierto?, en otra cosa, invertirse en otra cosa, no consumirse. O por lo menos una parte importante de eso debería reinvertirse, ¿ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, qué sé yo, si Chile hubiera sido previsor, por ejemplo, en el tiempo del salitre, habría ahorrado, ¿no es cierto?, una cantidad de plata importante, ¿no es cierto?, de las ganancias que obtuvo con el salitre, ¿no es cierto?, y con la inversión que hizo, derivado de las ganancias del salitre, ¿no es cierto?, probablemente podría haber seguido viviendo como rey el resto de la existencia. No sé si sean la idea desde el punto de vista como país, ¿ok? Esto ya es un tema más político, ¿no es cierto?, pero me parece que es importante mencionarlo, ¿no? Como país, ¿no es cierto?, a ustedes les habría interesado saber cómo es. La regla de Hotelling, ¿no es cierto?, lleva directamente, ¿no es cierto?, entonces al cobro de un royalty, como les digo, ¿no es cierto?, cuyo destino principalmente es inversión, ¿ok? Una parte es consumo, ¿no es cierto?, por supuesto, porque es rentabilidad de largo plazo, rentabilidad esperada, ¿no es cierto?, es rentabilidad permanente, ¿no es cierto?, y otra parte, ¿no es cierto?, va a inversión para convertir, para transformar ese activo, esa riqueza, ¿no es cierto?, que apareció ahí por pura buena suerte, ¿ok? Convertirlo en otro tipo de activos. De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, este tema se definió hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Ricardo Lagos. En Chile se creó, ¿no es cierto?, un royalty por la explotación, ¿no es cierto?, de los recursos minerales, de la gran minería, ¿no es cierto? No es estrictamente un royalty, es más bien un impuesto, ¿no es cierto?, y es bastante bajito, pero, ¿cómo se llama?, pero se creó eso. La plata esa, ¿no es cierto?, la plata que se obtiene por ese royalty, ¿no es cierto?, se va a una partida de inversión, ¿ok? La mitad de esa plata, ¿no es cierto?, va a gasto general y otra mitad, ¿no es cierto?, va a inversión. ¿Adivinen qué inversión? Bueno, una inversión en innovación, ciencia, tecnología, ese tipo de cosas. Eso es por lo menos lo que dice la ley del royalty, ¿no es cierto?, en el caso chileno. O sea, nosotros estamos en Chile, ¿no es cierto?, cambiando la riqueza del cobre, ¿no es cierto?, por capital humano, por formación de cuadros humanos, qué sé yo, ¿no es cierto?, por investigación, por desarrollo, por ese tipo de cosas. ¿Ok? Puede ser eso, ¿ok? Años antes, ¿no es cierto?, se había hecho algo parecido, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar, ¿no es cierto?, en Chile se creó la ley reservada al cobre, que se llama, ¿no es cierto?, en que obliga que las ganancias de Cochilco, no del cobre, ¿no es cierto?, no de toda la industria cuprífera, ¿no es cierto?, sino que las ganancias, ¿no es cierto?, específicamente de Codelco, un porcentaje de eso iba a dar a las Fuerzas Armadas. El 10% de las ventas de cobre van a dar a las Fuerzas Armadas. En la práctica lo que se está haciendo ahí, ¿no es cierto?, es invertir en seguridad. O sea, lo que se obtuvo, ¿no es cierto?, del capital, de la riqueza acumulada a cobre, ¿no es cierto?, un 10% de las ventas de eso, ¿no es cierto?, van a dar a invertir en otra forma de capital, que es seguridad interna. ¿Ok? Y como verán ustedes, ¿no es cierto?, ahí pueden haber diferencias importantes de criterios sobre en qué invertir las ganancias de un recurso natural no renovable, digamos, pero bueno, pero eso es un poco la idea, ¿ok? Y este es el fundamento, lo que mostramos en la clase anterior es el fundamento, una parte del fundamento. Digamos, hay otro problema más, ¿no es cierto? Si quieren, vale la pena, ¿no es cierto?, mirar una cuestión más, ¿no es cierto?, que tiene cierto sentido. Mira, una cosa, ¿no es cierto?, dijimos, mira, en la regla de Hotelling la vimos, ¿no es cierto?, qué es lo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando tenía un costo de extracción nulo, ¿no es cierto?, simplemente sirvió como para explicar un poco la lógica de la optimización del uso de un recurso natural no renovable. En la clase anterior dijimos, mira, ahora le agregamos costo de producción, ¿ok? Y los costos de producción en ese caso, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, eran una constante, costos marginales, ¿no es cierto?, rendimientos constantes a la escala, ¿ok? Aquí vamos a hacer otra cosa más, ¿no es cierto?, le vamos a agregar una función de demanda, ¿ok? Un poco, ¿no es cierto?, porque además también ocurre, ¿no es cierto?, que los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto?,
en la medida en que los países son ricos en algún tipo de recursos de ese tipo, ¿no es cierto?, suelen tener algún poder monopólico, ¿ok? Chile, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, exporta un tercio del cobre que se exporta en todo el mundo. Que si Arabia Saudita, ¿no es cierto?, exporta por sí misma el 20% de las exportaciones de petróleo del mundo entero. En general, ¿no es cierto?, tiene cierta importancia, ¿no es cierto?, el hecho de que, suponer, ¿no es cierto?, de que en realidad el mercado de un recurso natural no renovable, ¿no es cierto?, no es un mercado muy competitivo, digamos, ¿ok? O sea, puede haber cierto monopolio y por eso tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, incorporar la función de demanda, ¿no es cierto?, en el precio. Bueno, ahí está, ¿ok? De nuevo, las matemáticas, ¿no es cierto?, espero que no sean problema, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos ahí es agregar esto que está acá. En este recuadro, ¿no es cierto?, hay una función de demanda, ¿ok? El precio, ¿no es cierto?, ahora es A menos BQ. O sea, la producción, ¿no es cierto?, va a tener que considerar ahora los efectos sobre el precio. Esa condición monopólica, ¿no es cierto?, significa, por ejemplo, que si Chile aumenta mucho la producción de cobre, ¿no es cierto?, una de las cosas que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que va a hacer bajar el precio internacional del cobre. Entonces podría no ser tan buen negocio aumentar mucho la producción. Ese es un tema muy político, ¿no es cierto?, que se ha discutido muchísimo, ¿no es cierto? Hay alguna gente que es partidaria, ¿no es cierto?, que Chile arme una especie de cartel, ¿no es cierto?, una especie de monopolio de países exportadores de cobre para poder aprovechar mejor esa riqueza, ¿no es cierto?, obtener mejores precios por la riqueza que está guardada debajo tierra, ¿ok? Lo que importa a ese punto, ¿no es cierto?, que es un tema que no lo vimos con mucho detalle, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en clase, ¿no es cierto?, porque no teníamos tiempo para estar viendo las funciones del monopolio, ese tipo de cosas. Pero lo importante es eso, ¿ok? Lo que importa en este punto, ¿no es cierto?, es este efecto, es este hecho, de que en realidad el precio internacional no es independiente ahora de la producción, ¿ok? Bien, acá está la regla que habíamos obtenido antes, P' T, ¿no es cierto?, sobre PT, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a I, ¿ok? O sea, ¿no es cierto?, eso implicaba que PT, ¿no es cierto?, era igual a un P0 por un E elevado a IT, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el cambio de los precios tiene que ser igual a la tasa de interés, ¿no es cierto?, implica esto que está acá, ¿ok? De nuevo, ¿no es cierto?, tenemos un stock determinado, ¿no es cierto?, fijo, ¿no es cierto?, de recursos naturales, ¿no es cierto?, y aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es integrar, ¿no es cierto?, la función de demanda, ¿ok? Integrando, ¿no es cierto?, esta función de demanda, ¿no es cierto?, esta integral, ¿no es cierto?, a dt es igual a Q. O sea, no podemos explotar más que el recurso natural que hay, que lo que existe, es una cantidad fija, ¿ok? Todo lo que se vende, ¿no es cierto?, todo lo que se venda, ¿no es cierto?, va a tener que ser igual a la cantidad demandada, ¿ok? A la cantidad existente, ¿ok? Bien, siendo así, ¿no es cierto?, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro problemita, ¿ok? ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿qué tenemos ahí? La integral de A menos P, ya, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que si yo he incorporado el problema, ¿ok? De la regla de Hotelling, ¿ok? Si esto es así, ¿no es cierto?, entonces aquí tenemos entonces nuestra función a optimizar, ¿ok? Y aquí está resuelto el problema, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la condición de Word escrita. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces la solución final, ¿ok? El precio actual, ¿no es cierto?, llevado a valor futuro, ¿no es cierto?, llevado a valor futuro, porque recuerden que esto es E elevado a IT, ¿no es cierto?, es igual a la constante, ¿no es cierto?, de la función de demanda. Lo que nos está diciendo esto, chanchitos, es que la producción, ¿no es cierto?, cumple una regla, ¿no es cierto?, en que la trayectoria de precio es lineal, es una constante. ¿Ok? Veamos qué consecuencias tiene eso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la extracción del recurso natural. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, en que el Q es igual a 10, ¿no es cierto?, la tasa de interés es 2%, ¿no es cierto?, la función de demanda es esto que está acá. Aquí le pusimos numerito, aquí un ejemplo numérico. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra regla. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, si es que yo aplico un interés del 2% y lo voy subiendo a la tasa de interés? Miren lo que me va ocurriendo. En la medida que yo aumento la tasa de interés, ¿no es cierto?, el horizonte de extracción, ¿no es cierto?, medido en años, ¿no es cierto?, va cayendo. ¿Ok? Mientras más alta la tasa de interés, ¿no es cierto?, más corto
Acá, más corto, es el tiempo que yo debería extraer el recurso mineral. O el recurso natural no renovable. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con el precio inicial? Fíjate, ¿no es cierto?, que mientras más alta la tasa de interés, ¿no es cierto?, y el precio inicial, ¿no es cierto?, es más bajo, ¿no es cierto?, entonces también, ¿no es cierto?, el tiempo ¿cómo se llama?, de explotación es más bajo. Esto es súper importante, chanchitos. ¿Ok? Esa tablita, ¿no es cierto?, muestra, ¿no es cierto?, la dirección que toma, ¿no es cierto?, el cambio, ¿no es cierto?, el tiempo de extracción, ¿no es cierto?, con estas tres variables. ¿Ok? O sea, esta es la variable, ¿no es cierto?, aquí tengo la solución de este problema, ¿no es cierto?, medido en años, ¿no es cierto?, a partir de precios iniciales y tasas de interés. ¿Ok? ¿Qué es lo que les dice esto? Bueno, varias cosas, ¿no es cierto? Lo primero, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, el cambio, el efecto sobre los precios, ¿no es cierto?, en realidad es un efecto indirecto. ¿Ok? Depende del precio inicial. Si nosotros tenemos un precio relativamente bajo, ¿no es cierto?, de los minerales, ojo con esto, si yo tengo un precio bajo, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, yo me voy a encontrar con que la cantidad de años en que yo debería extraer el producto, ¿no es cierto?, es también relativamente bajo. Si yo tengo tasas de interés bajas, ¿no es cierto?, yo debería tener horizontes de explotación relativamente largos. ¿Ok? Un país como Chile, que tiene una tasa de interés de referencia, ¿no es cierto?, relativamente baja, ¿no es cierto?, no debería estar apurado por extraer sus reservas de cobre, por ejemplo. ¿Ok? Pero fíjense de lo que depende. No depende, ¿no es cierto?, directamente de la función de demanda. ¿Ok? No depende directamente de la función de demanda. ¿Ok? Eso. ¿Ok? No depende de la tasa de cambio de los precios, digamos. ¿Ok? Depende más de la tasa de interés, ¿no es cierto?, y del precio inicial que de otro tipo de condiciones. ¿Ok? Eso. El tercer tema, ¿no es cierto?, que tendríamos que ver, ¿no es cierto?, entonces ahora, ya, fin, regla de Hotelling es esto, ¿ok? Básicamente aquí tenemos los elementos centrales, ¿no es cierto?, de lo que se conoce como la regla de Hotelling, que que define la forma óptima, ¿no es cierto?, en que yo debo explotar un recurso natural. A partir, ¿no es cierto?, de un recurso natural no renovable. A partir del momento en que yo defino, ¿no es cierto?, un tiempo de extracción, ¿no es cierto?, entonces tengo todo lo demás definido, ¿ok? O sea, tengo definida la tasa de explotación del recurso natural no renovable, ¿no es cierto?, tengo definidos los ingresos con que yo voy a contar, ¿no es cierto?, falta todo el pedazo de la demanda, digamos, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, qué es lo que hago con esa plata, con esa ganancia que yo obtuve, ¿no es cierto?, en los recursos naturales. Pero un poco la lógica de lo que les acabo de decir, ¿no es cierto?, recién, ¿no es cierto?, un poco define eso. No hay tiempo como para verlo ahora, digamos, pero sí, ¿no es cierto?, es más o menos obvio eso. O sea, una parte de las ganancias que se obtienen con los recursos naturales no renovables va a inversión, ¿no es cierto?, y una parte relativamente pequeña va a consumo, ¿ok? Porque se supone, ¿no es cierto?, que es una riqueza que debe cubrir las necesidades de consumo, ¿no es cierto?, de todas las generaciones futuras de un país, ¿ok? La clave, ¿no es cierto?, entonces, desde el punto de vista de la explotación de recursos naturales, está dado por este tipo de variables, por la tasa de interés, ¿no es cierto?, por los costos de extracción, ¿no es cierto?, y por los precios iniciales, ¿no es cierto?, de la función de demanda, ¿ok? ¿Estamos claros en esto, chanchitos? ¿Ningún problema? Bien, el tercer tema, ¿no es cierto?, tiene que ver con los servicios ambientales, ¿ok? Lo habíamos comentado, ¿no es cierto?, antes, ¿no es cierto?, en servicios ambientales, ¿no es cierto?, tenemos tenemos, ¿no es cierto?, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, el libro que les mandé, ¿no es cierto?, está muy cargado a este tema, ¿no es cierto?, muy poco cargado a recursos naturales renovables, no renovables, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los servicios ambientales? Mira, en general, ¿no es cierto?, el medio ambiente provee de ciertos recursos, ¿ok? O sea, provee de agua limpia, ¿no es cierto?, qué sé yo, para procesos industriales, provee de aire, ¿no es cierto?, qué sé yo, para la combustión, ¿no es cierto? O sea, toda combustión requiere un comburente y un carburante, ¿no es cierto? Y el carburante es el que nosotros le ponemos por la vía industrial, ¿no es cierto? Pero el comburente es el oxígeno, ¿no es cierto?, que se utiliza en los procesos industriales. Qué sé yo, la gente usa el aire, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para ensuciarlo, para botar, ¿no es cierto?, contaminantes atmosféricos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ok? Bueno, en general, ¿no es cierto?, un concepto clave en esta historieta, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la capacidad de carga del sistema, ¿ok?
O sea, los ecosistemas, ¿no es cierto?, tienen cierta capacidad, ¿no es cierto?, para proveer de ese tipo de recursos. ¿Ok? Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, nosotros podemos ensuciar el agua de un río, ¿no es cierto?, pero hasta cierto punto. Pasado esa capacidad de carga, ¿no es cierto?, entonces, qué sé yo, el flujo, ¿no es cierto?, no va a poder absorber, ¿no es cierto?, los contaminantes, van a empezar a incidir, ¿no es cierto?, en el ecosistema, ¿no es cierto?, va a matar, ¿no es cierto?, las especies vivas que hay alrededor, plantas, peces, ¿no es cierto?, lo que sea. ¿No es así? Lo mismo ocurre con cualquier otro sistema, ¿no es cierto?, que ellos, ¿no es cierto?, estén utilizando. O sea, se pueden botar residuos líquidos al mar, sí, pero, ¿no es cierto?, pero en concentraciones no muy altas, ¿no es cierto?, de a poquito, ¿no es cierto?, qué sé yo, de modo tal de que el sistema pueda, ¿no es cierto?, descomponer esos contaminantes ambientales o se puedan efectivamente prestar los servicios ambientales que correspondan. ¿Ok? Ah, ¿cuál es nuestro problema entonces? Fíjate que en este gráfico, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una línea W, ¿no es cierto?, que representa, ¿no es cierto?, los servicios ambientales, ¿no es cierto?, requeridos cuando se expande la producción. ¿Ok? Digamos, ¿no es cierto?, de que si partimos de producción cero, evidentemente, ¿no es cierto?, la carga sobre el sistema es ninguna. Pero en la medida en que va aumentando la producción, por ejemplo, empresas siderúrgicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto?, en la medida que va aumentando, ¿no es cierto?, nosotros vamos llegando hasta un nivel óptimo, ¿no es cierto?, hasta un nivel máximo de la capacidad de carga del sistema. Si seguimos para allá, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que los ecoambientes van a reventar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, los ríos se van a convertir en una cloaca, ¿no es cierto?, qué sé yo, el aire se va a tornar irrespirable, ¿no es cierto?, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿ok? Habremos llegado al límite, ojo, cuidado con esto, ¿no es cierto?, porque a veces, ¿no es cierto?, uno se pierde en estos temas, ¿no es cierto? O sea, que esta cuestión de los límites de la capacidad de carga de los sistemas, ¿no es cierto?, son muchas veces bastante variable. A ver, ¿todos ustedes han estado en Lima, por ejemplo, o no? Todos, o sea, ¿algunos de ustedes han estado en Santiago y en Lima? ¿O en alguna otra ciudad grande? En Santiago y en otra ciudad grande. A ver, Santiago, Buenos Aires, por ejemplo. ¿No, ninguno? David, ¿hay andado en Santiago alguna vez? Ni pelota. Claudia, Sí, Yael, profe, Sí, sí, he estado en Santiago, disculpe la demora. Claudia, sí. Yael, ¿hay estado en Santiago alguna vez? Bueno, supongamos que sí. ¿Pueden comparar Santiago alguno de ustedes? Por ejemplo, ¿ha estado en otra ciudad capital comparable, ¿no es cierto, Santiago? ¿Alguno de ustedes? ¿En otra ciudad capital como esa? Digamos Buenos Aires, digamos Lima, por ejemplo, digamos Bogotá, por ejemplo. En todos esos ejemplos, ¿no es cierto?, pasa lo siguiente. Mira, Lima, ¿no es cierto?, es un buen ejemplo, a lo mejor es probable que ustedes hayan ido para allá. Lima es una ciudad mucho más grande que Santiago, ustedes lo saben eso, ¿no es cierto? Santiago tiene una población de unos 6 millones de habitantes, más o menos. Lima va llegando a 9, ¿ok? Mucho más grande, ¿ok? Y Lima, ¿no es cierto?, es una ciudad bastante más pobre que Santiago. También lo sabemos eso, ¿no es cierto? Perú es un país, ¿no es cierto?, bastante más pobre que Chile, ¿ok? Tiene más población y tiene más o menos el mismo PIB que Chile, ¿ok? Tiene casi cerca del doble de la población chilena, ¿ok? Y bueno, y eso hace, ¿no es cierto?, que Lima, ¿no es cierto?, que sé yo, es una ciudad que no tiene metro, ¿no es cierto? Todo el transporte es en superficie. Y claro, los peruanitos, ¿no es cierto?, no usan mucho los convertidores catalíticos, ninguna de esas cosas. Echan humo, pero como ellos solos. Pero Lima, ¿no es cierto?, no tiene los problemas de contaminación de Santiago. Todos me imagino que sí han estado en Tacna, ¿no es cierto? Ustedes han visto las combis, qué sé yo, los autos que usan los peruanos, etcétera, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que significa, ¿no es cierto?, eso mismo multiplicado por 9 millones de personas, ¿ok? Ya, Lima es una ciudad, ¿no es cierto?, que se contamina muchísimo, ¿ok? Las combis andan echando humo, que es una fiesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿ok? La cuestión siguiente es la siguiente: ¿por qué en Lima, ¿no es cierto?, no tienen restricción vehicular? Y en Santiago sí. Por el lugar donde está localizado. ¿Qué diferencia tienen? Por ejemplo, en Santiago está como en un hoyo, entonces cuando emiten
por ejemplo, contaminan, toda la contaminación se queda ahí, Ajá. porque está entre medio de cerros, de cordilleras. En Y cambio, Lima tiene al lado la playa y, y yo siento que tiene como más, y no está como, no es como más altura. no, no es más altura, pero está perfecto lo que dijiste, Claudio. Efectivamente, ¿no es cierto?, la capacidad de carga del sistema, ¿no es cierto?, difiere notablemente entre Santiago y Lima, ¿ok? En Santiago, efectivamente, Santiago es como una olla, ¿no es cierto?, está metido entre medio de un montón de cerros, ¿no es cierto?, que si yo hacia el sur, incluso tiene, que si yo, la angostura, lo que se llama angostura, ¿no es cierto?, que ahí hay una, que es angostura, efectivamente, ¿no es cierto?, tiene una salida, hay cerros, ¿no es cierto?, hacia el sur de Santiago, ¿no es cierto?, y hay un paso chiquitito, ¿no es cierto?, por donde va la carretera, qué sé yo, ¿no es cierto? Santiago es realmente una olla, ¿ok? De hecho, algunas de las soluciones que se habían propuesto alguna vez para Santiago, ¿no es cierto?, era dinamitar cerros para mejorar la capacidad de ventilación del aire en Santiago. Cállate, las ideas geniales. Eh, lo concreto es que Santiago es como una olla, ¿ok? Entonces, en Santiago, ¿no es cierto?, con bastante menos población que con la mitad de la población de Lima, ¿no es cierto?, el aire es irrespirable. La capacidad de carga de ese sistema en particular, ¿no es cierto?, es mucho más baja que la de Lima. Lima, ¿no es cierto?, de hecho es una ciudad que es costera, se supone que no, digamos, está a 10 kilómetros del Callao. En realidad, ¿no es cierto?, si ustedes, Callao y Lima, ¿no es cierto?, Callao no es más que una municipalidad de Lima, ¿ok? O sea, no hay ninguna separación entre Callao y Lima, ¿no es cierto? Significa que Lima es una ciudad puerto también. No tiene cerros ni nada que se le parezca, tiene una capacidad de ventilación exquisita. ¿Ok? O sea, el humo que tú eches en Lima, ¿no es cierto?, no pasa nada, se va. Los vientos, ¿no es cierto?, se lo llevan para cualquier otro lado, ¿no es cierto?, lo diluyen y qué sé yo qué. En Lima se puede echar todo el humo que uno quiera, todavía, digamos. ¿Ok? Podría ocurrir que en algún minuto, ¿no es cierto?, efectivamente los peruanos logren contaminar tanto que sea imposible respirar. Pero ahí tienen un buen ejemplo de una diferencia, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, en la capacidad de carga del sistema. ¿Ok? La cuenca de Santiago, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de carga muchísimo más baja, ¿no es cierto?, que la de Lima. ¿Ok? Y eso significa que hay que siempre medir, entonces, ¿no es cierto?, las capacidades de carga que tengan los distintos ecosistemas. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿Qué es lo que ocurre de aquí para adelante? ¿No es cierto? Lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, en realidad es que la capacidad, cuando uno pasa la capacidad de carga del sistema, no solamente, ¿no es cierto?, sobrepasa la capacidad de asimilación de servicios, no solamente sobrepasa la capacidad del ecosistema para proveer servicios, sino que muy probablemente, ¿no es cierto?, se produzcan condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, el propio ecosistema se destruya. ¿Ok? O sea, un río que tú lo contaminas con materiales pesados, que sé yo qué, que mata los pescados, que mata la fauna y la flora, que sé yo qué, ¿no es cierto?, después no lo recuperáis devolviéndote con la contaminación. Después es muy difícil recuperarlo, de hecho. O sea, es un poco un viaje sin retorno. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que nos ocurre acá? Lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto?, entonces lo estamos mostrando en este punto. ¿Ok? Evidentemente, ¿no es cierto?, nosotros no podemos sobrepasar la capacidad de carga del sistema. Más allá de eso, ¿no es cierto?, sobrepasada la capacidad de carga, ¿no es cierto?, entonces tenemos costos marginales crecientes de uso de los servicios ambientales. En la medida en que nosotros pasamos de aquí, ¿no es cierto?, entonces tenemos costos marginales ¿cómo se llama?, de operación, de uso de los servicios ambientales. ¿Ok? Dicho de otra manera, en Santiago, ¿no es cierto?, uno debería, ¿no es cierto?, considerar parte de los costos, ¿no es cierto?, el hecho de que la gente haya pasado, ¿no es cierto?, ya hace rato, ¿no es cierto?, la capacidad de carga del sistema. ¿Okay? Ahí se está aplicando un costo social. De alguna manera se intenta precaver eso, ¿no? Que si yo, las restricciones de vehículos y otras cosas más, ¿no es cierto?, de fuentes contaminantes fijas, etcétera, ¿no es cierto?, se orientan justamente a eso, a incorporar de alguna manera en los costos, ¿no es cierto?, esta restricción ambiental. ¿Ok? Pero esta es un poco la lógica. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, bueno, ahí está explicado, ¿no es cierto? Ahí está. Pero esto significa, ¿no es cierto?, como contrapartida, ¿no es cierto?, que en la medida en que nosotros no sobrepasemos la capacidad de carga de un sistema, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, los costos de uso de los servicios ambientales es cero. En una ciudad como Arica, ¿no es cierto?, no tiene importancia entonces que la gente ande con el auto echando humo como quiera, de qué sé yo, que se lite, ¿no es cierto?, tiene una chimenea, ¿no es cierto?, que Dios se la guarde, ¿no es cierto?, no tiene importancia. ¿Ok? Porque el servicio ambiental, ¿no es cierto?, que está disponible en Arica, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, es capaz, ¿no es cierto?, de absorber toda esa cantidad de contaminantes. ¿Ok? Dije a lo fuerte, ¿no?
Claudia, Yael. Aquí cuidado, ¿no es cierto? Porque aquí este es un tema de discusión. El tema, ¿no es cierto?, que también, ¿no es cierto?, que la contaminación aérea, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, no sea tan cierto esto. Recuerden, ¿no es cierto?, que el problema que se está viendo en la actualidad, ¿no es cierto?, es que la cantidad de contaminantes aéreos, ¿no es cierto?, supera la capacidad de carga del planeta completo. ¿Ok? El problema que tenemos ahora, ¿no es cierto?, en la práctica, es que la acumulación de CO2, ¿no es cierto?, está produciendo cambio climático, ¿ok? Es decir, hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta completo, no solamente de una zona geográfica, ¿ok? Eso hace diferencias, ¿ok? Probablemente en este análisis. Esto es un análisis básicamente local, ¿ok? Básicamente. La acumulación de CO2, ¿no es cierto?, puede ser un tema, ¿no es cierto?, bastante más tratable, requiere un poquito más de antecedentes, ¿ok? Ese tema. Bien, sigamos. Aquí tengo sintetizado, ¿no es cierto?, un poco las consideraciones anteriores, ¿ok? No sé si se entiende algo, pero ¿cómo se llama? Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, en un solo esquema, ¿no es cierto?, ¿qué significa esto? ¿Ok? Bien, acá lo que tengo, ¿no es cierto, chanchitos? Es que aquí tengo, ¿no es cierto?, una cierta capacidad de carga del sistema, ¿no es cierto?, en A1. ¿Ok? A ver, espérate, partamos por A. Acá arriba, ¿ok? Acá lo que yo estoy reflejando, ¿no es cierto?, de A a A1, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, lo que decía antes, ¿ok? En la medida que yo sobrepaso la capacidad de carga del sistema, ¿no es cierto?, puede costarme mucho volver a recuperarlo. De hecho, ¿no es cierto?, los ecosistemas quedan medio cojos, ¿no es cierto?, y lo que uno espera, ¿no es cierto?, es que la capacidad de carga de los sistemas, después que yo la sobrepasé, en realidad sea más baja. Porque hay daño. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Piénsenlo en el caso santiaguino, de nuevo. En Santiago, ¿no es cierto?, ya hace rato que se sobrepasó la capacidad de carga del sistema, pero es que además se deforestó. Al deforestar, ¿no es cierto?, la carga que tenía la capacidad de carga que tenía el sistema de Santiago hace 50 años atrás no es la misma de hoy día. Hoy día, ¿no es cierto?, está por acá abajo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, ¿no es cierto?, para cualquier otro servicio ambiental. ¿Ok? Bien, aquí tenemos nuestra curva, ¿no es cierto?, de beneficios, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, de demanda por servicios ambientales en la medida en que va creciendo la producción. Aquí tengo la producción. ¿Ok? Aquí tengo una curva de beneficios marginales privados. ¿Ok? Que por supuesto es decreciente, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que se va aumentando la producción. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, entonces, los costos marginales 1, digamos, ¿no es cierto?, que están asociados a partamos por estos dos que están acá. Los costos marginales E, ¿ok? Los costos marginales de explotación, ¿ok? ¿Qué es lo que nos pasa acá? Esta curva, ¿no es cierto?, fíjate que parte, ¿no es cierto?, en la capacidad teórica inicial, ¿no es cierto?, de carga del sistema, ¿ok? Aquí tengo, ¿no es cierto?, entonces mis costos marginales de explotación. Si estos son los beneficios, ¿no es cierto?, el equilibrio de mercado, ¿no es cierto?, va a ser una cosa como esta. ¿Ok? Supongamos que si yo le aplico un impuesto, lo que sea, ¿no es cierto?, un impuesto paritiano, un impuesto de tipo, ¿no es cierto?, un impuesto verde, ¿no es cierto? Bueno, el óptimo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del equilibrio del mercado sería un punto como este que estoy señalizando acá. No sé si lo ven bien. ¿Ok? Actum. Fíjate que ese equilibrio, ¿no es cierto?, nos lleva por arriba de la capacidad de carga del sistema. ¿Ok? Fíjate que eso es por arriba de la capacidad de carga del sistema. El problema que nos va a producir eso, ¿no es cierto?, es que en la medida en que nosotros insistimos en, ¿cómo se llama?, en explotar el sistema, ¿no es cierto?, igual en esta capacidad de carga, la capacidad de carga del sistema va a descender, por lo que habíamos explicado antes. En ese caso, me van a aparecer otros costos marginales de explotación que están acá. Esto es el costo marginal 1, que lo llamamos acá. ¿Ok? Y ahora, volvemos a buscar el equilibrio de mercado, ¿no es cierto?, pero ahora lo encontramos en este otro nivel. ¿Ok? Que de nuevo, ¿no es cierto?, está deteriorando nuestro sistema, nuestro medio ambiente. Chicos,
esto que está acá, ¿no es cierto? Esta explotación de un recurso natural cuyo ecosistema, ¿no es cierto?, se está deteriorando y está disminuyendo su capacidad de carga, es el concepto de lo que ustedes les han mencionado sin muchos fundamentos, pero le han llamado brecha ecológica. ¿Ok? Porque lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, es que la regla, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, no está considerando el daño que se le está produciendo al servicio, al medio ambiente, ¿no es cierto?, en cuanto a su capacidad generadora de servicios ambientales. Tenemos un costo, ¿no es cierto?, derivado de la explotación del servicio ambiental, ¿no es cierto?, que lo podemos tarificar y todo lo que tú quieras, ¿no es cierto?, pero la incapacidad de regresar a las condiciones iniciales que muestran los ecosistemas es lo que nosotros llamamos brecha ecológica. Es el daño irrecuperable. ¿Ok? Eso es básicamente la idea. Y el funcionamiento de esto, ¿no es cierto?, es lo que estamos describiendo acá. ¿Estamos, Shanshu? ¿Está clarito? Sí, Claudia, Yael, bueno, a ver, todo esto por supuesto es medible, ¿no es cierto? Y aquí empezamos con algunos problemitas, ¿ok? ¿Cómo medimos cosas como esta? ¿Ok? Hay que entren a trabajar ustedes, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, medir el impacto en cuanto a capacidad de regeneración de los ecosistemas, ¿no es cierto?, es una pega muy compleja, ¿no es cierto?, muy discutida, ¿no es cierto?, cuánto es la capacidad de un ecosistema de absorber determinados tipos de contaminantes, es una discusión eterna, ¿no es cierto?, depende del tipo de contaminante, ¿no es cierto?, depende de qué sé yo, de nuevo, aquí tenemos de nuevo los problemas ecosistémicos, ¿no es cierto?, que son más enredados que un paquete de virutillas. A ver, en Chile, ¿no es cierto?, que sé yo, por ejemplo, y esto no ocurrió solo en Chile, ocurrió en varios países del mundo, uno de los problemas que ha habido, ¿no es cierto?, típico, ¿no es cierto?, que se ha dicho, mira, falta aire, ¿no es cierto?, necesitamos servicios ambientales relacionados con eso. ¿Cómo se hace? Se logra eso, reforestando, ¿ok? En muchos países del mundo, ¿no es cierto?, se han constituido subsidios a la forestación. Chile no es la excepción, ¿ok? Pero claro, ¿no es cierto?, los agentes privados, ¿no es cierto?, lo que hacen, ¿no es cierto?, es que cortan, ¿no es cierto?, qué sé yo, especies originarias, ¿no es cierto?, fauna, cortan, qué sé yo, árboles, ¿no es cierto?, muy antiguos, qué sé yo, ¿no es cierto?, árboles de especies que le crecen muy lento, qué sé yo qué, y plantan pino radiata. Hecho cochecho, ¿no? El pino radiata, la gracia que tiene es que crece rápido, ¿no es cierto?, es una madera que sirve para todo, ¿no es cierto?, qué sé yo, el pino, ¿no es cierto?, en 15 años está listo para la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la pasada, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ahí, ¿no es cierto?, es que perdimos, ¿no es cierto?, diversidad ambiental. Destruimos los ecosistemas. ¿Por qué? Porque en esa lógica, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de reconstruir la capacidad de absorción de CO2, por ejemplo, ¿no es cierto?, o la capacidad de producción de madera, ¿no es cierto?, de un determinado ecosistema, ¿no es cierto?, no pusimos atención, ¿no es cierto?, a la biodiversidad. Agreguémosle otro problemita más. En la medida en que tú conviertes o monopolizas un determinado medio ambiente, ¿no es cierto?, con una sola especie, ¿no es cierto?, la colonizas con una especie, ¿no es cierto?, también vas generando otros daños, ¿no es cierto?, otros efectos colaterales. El caso de la industria maderera, ¿no es cierto?, uno de los fenómenos muy súper estudiados, ¿no es cierto?, muy bien documentados, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la acidificación del suelo. Los pinos, ¿no es cierto?, producen resinas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, son hojas perennes, ¿no es cierto?, que no se, o sea, significa que no botan, ¿no es cierto?, material biológico al suelo, ¿no es cierto?, que se pueda descomponer, etcétera, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, los suelos van perdiendo, ¿no es cierto?, se van acidificando, con lo que va cambiando el medio ambiente. Los pinos, ¿no es cierto?, o sea, las especies autóctonas, ¿no es cierto?, qué sé yo, los bosques, ¿no es cierto?, naturales, ¿no es cierto?, cumplen además una función muy clara en la cadena trófica. Entonces también se te produce una especie de selección de los animalitos que viven en un bosque de pinos versus los que viven en un bosque, qué sé yo, con araucarias, con ñingües, con un montón de otros árboles, ¿ok? De nuevo, volvemos al problema de la complejidad. Estas cuestiones, este tipo de modelos, ¿no es cierto?, son fáciles de explicar, ¿no es cierto?, en la medida en que nosotros tengamos una relación causa-efecto conocida, ¿ok? Cuando empezamos a meter las complicaciones ambientales, ¿no es cierto?, la cosa se hace mucho más complicada, ¿ok? O sea, un solo medio ambiente, lo que quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que un solo ecosistema, ¿no es cierto?, no provee un solo servicio normalmente.
¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre valoración de los recursos naturales, qué sé yo, ¿no es cierto?, con las técnicas de valoración? No produce un solo servicio. Los bosques no solamente producen madera, no solo producen, ¿no es cierto?, oxígeno, también proveen, ¿no es cierto?, material genético, ¿no es cierto?, para otras especies, principios activos para la farmacéutica, especies animales, ¿no es cierto?, equilibrios ambientales, ¿no es cierto?, en otro sentido, equilibrio hidrológico, de cadenas tróficas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el problema que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es que, cuidado, esto que está acá, ¿no es cierto?, tiene sentido en la medida en que nosotros logremos identificar bien cuáles son estos costos, ¿no es cierto?, y cuáles son estos beneficios. ¿Ok? Eso. Ahora, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es, bueno, está claro, ¿no es cierto?, que tenemos problemas para valorar todo esto. ¿Ok? Y entonces, el siguiente tema que tenemos, ¿no es cierto?, es esto que está acá. Los métodos de valoración monetaria, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver todo este rollo. ¿Ok? Porque aquí son varias presentaciones más, y esto es un esquema simplemente, ¿no es cierto?, que vamos a mostrar acá. Bueno, pero veamos lo que alcancemos, y qué sé yo, paramos la clase unos 10 minutos más para tomar decisiones. Ok, bien. Está claro, ¿no es cierto?, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos los fundamentos económicos, ¿no es cierto?, de los principales problemas ambientales que tenemos. ¿Ok? Principios económicos de los principales problemas ambientales que tenemos. Vimos explotación de recursos naturales renovables, ¿no es cierto?, no renovables y servicios ambientales. ¿Ok? Ya sabemos de qué depende, ¿no es cierto?, y ya sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para obtener, ¿no es cierto?, programas óptimos, ¿no es cierto?, de explotación de los recursos del tipo que sea. ¿Ok? Por ahora lo sabemos a un nivel bastante teórico, ¿no es cierto? Y aquí empezamos con los problemas. ¿Ok? El primer problema que nos aparece, ¿no es cierto?, es ver cuánto vale un recurso natural del tipo que sea. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, que si yo, aquí yo diría, ¿no es cierto?, los servicios ambientales son probablemente, ¿no es cierto?, los más complicados de valorar. ¿Ok? O sea, uno puede hacer proyecciones de precio, ¿no es cierto?, que si yo, para el caso de los pescados, ¿no es cierto?, para el caso de la madera, ¿no es cierto?, que si yo, para el caso del cobre, para materiales no renovables, etcétera, etcétera. Pero los ecosistemas, ¿no es cierto?, la valoración del medio ambiente, de los servicios ambientales, es donde está el cacho. Esa es la razón por la cual la mayor parte de la literatura sobre economía ambiental se concentra en los servicios ambientales. ¿Ok? Porque es el tema más difícil de todo. ¿Ok? Más difícil en términos de valorización, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, el esquema que mostré antes, ¿no es cierto?, es bastante sencillo, ¿no es cierto? No hay mucha ciencia, ¿no es cierto?, en calcular cuánto debería ser la tasa de explotación o la tasa de servicio exigida al medio ambiente. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, entonces, que el primer problema central que emerge, ¿no es cierto?, es el problema de valoración. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, aparecen básicamente dos tipos, ¿no es cierto?, de valoraciones que se han venido utilizando, ¿no es cierto?, para el medio ambiente. ¿Ok? Obviamente, ¿no es cierto?, estamos en economía, la primera base, ¿no es cierto?, es que se basan en las preferencias de las personas. ¿Ok? O necesidades, como quieran ponerle nombres bonitos. ¿Ok? Los métodos de evaluación se basan en las preferencias de las personas. ¿Ok? No se basan en el juicio experto, ¿no es cierto?, ni en preguntarle a los hombres de negocio, ni a quien le parezca. Les preguntamos directamente a las personas. Y aquí aparecen básicamente dos maneras, ¿no es cierto?, de hacerlo. A través de lo que se conoce como las preferencias reveladas, ¿no es cierto?, se obtiene de valores de uso directamente, es decir, de la observación de las decisiones económicas que toman las personas, o a través de preferencias declaradas. ¿Ok? Esto es encuestas, dicho de otra manera. ¿Ok? Disposición a pagar, lo que la gente declara. ¿Ok? Los dos métodos, ¿no es cierto?, tienen ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Esto, aquí están enumeradas, ¿no es cierto? La ventaja, ¿no es cierto?, principal es que está basado, ¿no es cierto?, en el comportamiento real de las personas, ¿no es cierto? La gente suele decir cosas que no, como diría el Dr. House, ¿no es cierto? La gente miente, ¿ok? Y miente hasta en los lugares más increíbles, hasta con el médico. Y la gracia, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, como les digo, es que está basado en comportamientos reales, no en lo que puedan decir las personas. El problema que tienen, ¿no es cierto?, es que es un método indirecto. O sea, ¿cómo calculas tú el valor ambiental de algo, ¿no es cierto?, a partir de la conducta de las personas? Ese es un problema.
¿Ok? Vamos a ver más adelante algunas de estas cosas. Esto que ustedes dicen, lo vamos a destacar de las dificultades que pueden haber para usar este método. ¿Ok? Las preferencias declaradas, ¿no es cierto?, tienen la gracia, ¿no es cierto?, de que son mucho más directas. O sea, nosotros podemos preguntar directamente por un recurso ambiental específico. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, es que está basado, ¿no es cierto?, en lo que la gente dice. Y la gente miente. Harto. Y han habido estudios, ¿no es cierto?, hartos estudios, puedo tener algunos citados por aquí, que muestra cuánto miente la gente. ¿Ok? Ahí estamos. Métodos de valoración monetaria, ¿no es cierto? Esta cuestión se ve, pero enanísima. Veamos si la amplío. A ver si se ve esta cosa. Ahí está. ¿Lo leen ahí? Sí, Ya está. Esto está en el libro que les mandé a todo esto. ¿Ok? No sé si este mismo gráfico, pero está ordenado de esta misma manera. ¿Ok? Los métodos de valoración monetaria, ¿no es cierto?, son estos básicamente dos grandes. ¿Ok? Los enfoques basados en la curva de demanda, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de las preferencias declaradas y los métodos de preferencias reveladas. Ojo, las preferencias declaradas, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Idiota. Ahí estamos. Ojo, no, pues esta cuestión era la otra cosa, ¿no? Que era el otro cuadrito. De este estamos hablando. Veamos. Los enfoques basados en la curva de demanda, ¿no es cierto? Es decir, lo que dicen las personas, ¿no es cierto? Están los métodos de preferencias declaradas, ¿no es cierto? Esto, a ver, mira, en general esto no es muy distinto de un estudio de mercado. ¿Ok? Los estudios de mercado, ¿no es cierto?, se hacen en base a encuestas, pruebas de campo, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Cosas que ustedes estudiarían si estudiaran ingeniería comercial, ¿no es cierto?, estudiarían marketing, ¿no es cierto?, y ahí pues, estudiarían cosas como esta. ¿Ok? Método de preferencia revelada, ¿no es cierto?, ya dijimos, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que hace la gente efectivamente. ¿Ok? A partir de esto, ¿no es cierto?, tenemos lo que se conoce la valoración contingente. Valoración contingente significa preguntarle a las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuánto valora un determinado recurso, ¿ok? Directamente, ¿ok? O cuánto estaría dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, qué sé yo, o ir a un determinado lugar, ¿no es cierto?, por ver determinada cosa, ¿no es cierto?, por acceder a determinado servicio, ¿ok? O sea, a ver, te lo pregunto de esta manera. Yo te podría preguntar a ti, ¿no es cierto? Oye, ¿alguno de ustedes vive en un departamento? Bueno, no sé, estoy buscando un no. ejemplo, ¿no es cierto?, que sea como claro sobre este asunto. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace una empresa constructora cuando construye un edificio de departamento? ¿No es cierto? Que si yo, los departamentos tienen precios distintos, ¿no es cierto?, según ciertas variables raras, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si yo, departamentos que tengan vista al mar, por ejemplo, valen más que lo que no tienen vista al mar, obvio, ¿no es cierto? ¿Cómo saben qué precio ponerle? Bueno, preguntarle a la gente, ¿no es cierto? Bueno, la preferencia declarada, ¿no es cierto? Valoración contingente, es decir, preguntarle a la gente, mira, fíjate que un departamento en Arica con vista al mar, ¿cuánto pagaría por él? O un departamento, ¿no es cierto? El mismo departamento, pero sin vista al mar. Listo, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, entonces un servicio ambiental valorado, si se quiere, que está declarado, ¿no es cierto?, está declarado, ¿no es cierto?, por la vía de una encuesta. ¿Ok? Y es contingente en el sentido, ¿no es cierto?, en que a las personas se les pregunta directamente cuánto está dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, por una cosa como esa. ¿Ok? O sea, si yo digo, mire, fíjese, ¿no es cierto?, que vamos a ampliar una carretera, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar, ¿no es cierto?, de peaje, por ejemplo, por ir más rápido, ¿no es cierto?, de un punto A a un punto B? Yo le pregunto a los ariqueños, oiga, mire, fíjese que vamos a construir una carretera más plana que no tenga que pasar por la Cuesta Camarón entre Arica y Quique. Le pregunto a los ariqueños, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar de peaje, ¿no es cierto? Bueno, tengo el valor, ¿no es cierto?, una valoración contingente declarada, ¿no es cierto?, de cuánto podría valer, ¿no es cierto?, cuánto es el bienestar ¿cómo se llama?, que significa ampliar la carretera, mejorar la carretera desde Arica y Quique, ¿no es cierto? Y con eso, ¿no es cierto?,
podría compararlo con los costos y saber si vale la pena hacerlo o no. ¿Ok? Después están los experimentos de elección. ¿Ok? Aquí a la gente se le somete simplemente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a pruebas, ¿no es cierto?, del tipo, ¿no es cierto?, una especie de remate, si se quiere, ¿no es cierto?, hipotético. ¿Ok? Experimentos directamente de elección que podrían ser analogados, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los focus group, a las degustaciones, a ese tipo de cosas. ¿Ok? Experimentos de elección. Después están los métodos de preferencias reveladas, ¿ok? Aquí se les hace, ¿no es cierto?, se mide, ¿no es cierto?, lo que está haciendo la gente, ¿ok? Directamente. Costo de viaje. ¿Cómo podemos valorar, por ejemplo, qué sé yo, cuánto vale el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, qué sé yo, su belleza paisajística, ¿no es cierto?, su biodiversidad, ese tipo de cosas. Bueno, una manera, ¿no es cierto?, es ver cuánto está pagando la gente y cuánta gente está pagando por ese recurso. ¿No es así? Hay turistas que van al parque, ¿no es cierto?, que qué sé yo, que pagan un pasaje a Tarica, ¿no es cierto?, que sé yo, que pagan un tour operador, ¿no es cierto?, que sé yo, que se van a dar una vuelta por allá, ¿no es cierto?, qué sé yo, y bueno, si tú sumas los precios de todo eso, ¿no es cierto?, de los costos que significa acceder al lugar, ¿no es cierto?, entonces estás mostrando un precio que efectivamente la gente paga, ¿no es cierto?, por visitar el Parque Lauca. Legítimo, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, si yo quiero ampliar una carretera de nuevo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y que signifique costos ambientales o algo por el estilo, ¿no es cierto?, entonces yo les puedo medir cuánto tiempo está gastando la gente, ¿no es cierto?, como el tiempo, ¿no es cierto?, tiene un valor en el mercado, ¿no es cierto?, el tiempo de las personas tiene valor en el mercado, ¿no es cierto?, también puedo preguntarle a la gente cuánto gana, ¿no es cierto?, y entonces yo sé cuánto vale, cuánto está ganando por hora, y por lo tanto sé cuánto le cuesta moverse de un lugar para otro en plata, ¿ok? Costo de viaje, de hecho, ¿no es cierto?, es una técnica directa, ¿no es cierto?, en este asunto. Los precios hedónicos. En el mismo ejemplo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, de la evaluación contingente, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, a ver, observemos, ¿cuánto es la diferencia de precio que hay entre un departamento igual, ¿no es cierto?, a otro, ¿no es cierto?, pero uno con vista al mar y otro sin vista al mar. Y entonces tenemos ahí un hecho, ¿no es cierto?, un hecho concreto, ¿no es cierto?, de cuánto vale, ¿no es cierto?, el paisaje para las personas. Está claro, ¿no es cierto? Aquí hay unos términos que ustedes que desafortunadamente no alcanzamos a ver. Aquí lleva una demanda compensada, ¿no es cierto?, de tipo Higgs, otra una demanda de tipo marshalliano, ¿no es cierto? Y aquí llegamos a excedentes del consumidor, ¿ok? Excedentes del consumidor. Y aquí tenemos valores, ¿no es cierto?, entonces, que son valores de uso, ¿no es cierto?, que si yo, o sea, valores directos obtenidos de la demanda, de la función de demanda. ¿Estamos claros en este ladito de la curva, ¿no es cierto? En este otro ladito, ¿no es cierto?, tenemos los enfoques no basados en curva de demanda. Aquí tenemos enfoques de precios, directo. ¿Ok? Y aquí estamos midiendo costo de oportunidad, costo de alternativa, ¿no es cierto?, costos sombra, ¿no es cierto?, sustitución, restauración, trasplante, método de sistema de respuesta, ¿no es cierto?, pagos gubernamentales, ¿no es cierto?, y comportamiento mitigador. ¿Ok? Esto también está bastante detallado en el texto que les envié, ¿no es cierto? Aquí básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es valorar directamente los costos. ¿Ok? El costo de oportunidad se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que, ¿cómo se llama?, de qué es lo que se pierde, ¿no es cierto?, cuando nosotros hacemos una intervención con impacto ambiental. ¿Ok? O sea, por ejemplo, qué sé yo, si nosotros intervenimos, ¿no es cierto?, que sea un río, por ejemplo, ¿ok?, y lo usamos ¿cómo se llama?, para consumo domiciliario. ¿Cuánto es el costo, ¿no es cierto?, en términos de la producción agropecuaria? ¿Ok? ¿Cuánto pierden los agricultores, ¿no es cierto?, por el hecho, ¿no es cierto?, de no disponer de agua? Por usarles el agua, ¿no es cierto?, en alguien que tiene una mayor capacidad de pago. ¿Ok? Los costos de las alternativas, ¿no es cierto?, también miden, ¿no es cierto?, precios, si se quiere. Si, qué sé yo, si una empresa usa agua en Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, va a tener que filtrarla, ¿no es cierto?, va a tener que hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, para obtener un agua con las condiciones que ellos requieren. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un costo alternativo medido, ¿no es cierto?, por lo que efectivamente las personas gastan, ¿no es cierto?, en hacer una determinada cosa. ¿Ok? Eso. Los precios sombra, ¿no es cierto?, son los costos, ¿no es cierto?, que están tapados, ¿no es cierto?, en la práctica. Precios sombra, ¿no es cierto?, se refiere, de hecho, es una alternativa, es un sinónimo del costo de oportunidad. Lo que pasa es que aquí hay una serie de técnicas, ¿no es cierto?,
que se han construido, ¿no es cierto?, para propósitos de valoración ambiental. Precio sombra, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, cuánto cuesta, ¿no es cierto?, restaurar un activo ambiental en la misma condición que estaba antes del uso. Por ejemplo, el caso de los bofedales, ¿no es cierto?, acá en el norte de Chile. De hecho, ¿no es cierto?, la minería hoy día se le exige un plan de cierre y abandono, ¿no es cierto?, de la faena, de la explotación minera, ¿no es cierto?, cuando se termina el mineral, ¿ok? Las concesiones mineras, ¿no es cierto?, hoy día tienen plazo, ¿no es cierto?, de vigencia en Chile, ¿no es cierto?, y dentro de ese plazo de vigencia, ¿no es cierto?, está considerado el momento de cierre y el abandono, ¿no es cierto?, del yacimiento. En el cierre y abandono, ¿no es cierto?, del yacimiento, está incorporada la recuperación, ¿no es cierto?, de los activos ambientales dañados. Ejemplo, por eso hablé de los bofedales, ¿no es cierto? Bueno, el bofedal, ¿no es cierto?, se alimenta de aguas subterráneas, ¿no es cierto?, aguas que durante un tiempo va a ocupar la compañía minera, ¿no es cierto?, y una vez que cierra el proyecto va a reponer esa agua, ¿ok? Pero eso no significa que automáticamente se reproduzca el bofedal. Hay que reactivarlo si se quiere de alguna manera. Ahí tengo un precio sombra. ¿Cuántos son los costes de recuperación de los métodos de los ecosistemas? El método de dosis y respuesta, ¿no es cierto?, es un método que nos permite determinar, ¿no es cierto?, este costo marginal que habíamos dicho, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va pasando en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros vamos aumentando, ¿no es cierto?, la dosis de intervención o de servicios ambientales, ¿no es cierto?, en determinado contexto, ¿ok? Eso nos permite aproximarnos a esa curva de costos marginales, ¿no es cierto?, que habíamos visto, ¿no es cierto?, en los gráficos pasados, ¿ok? Los pagos gubernamentales es la forma, ¿no es cierto?, en que uno se compensa muchas veces, ¿no es cierto?, los daños ambientales, ¿no es cierto?, pero también son una buena medida, ¿no es cierto?, para ¿cómo se llama esto?, para determinar un costo ambiental. Ejemplo, que sé yo, en las zonas centrales, hoy día, ¿no es cierto?, el Estado está teniendo que subsidiar el agua potable, ¿no es cierto?, porque está escaseando, ¿ok? Los productores de palta se están llevando toda el agua, ¿no es cierto?, y entonces, ¿no es cierto?, la contrapartida de eso es la aplicación de subsidios estatales, ¿no es cierto?, a las poblaciones en la zona, ¿ok? Y que es también algo muy aproximado, ¿no es cierto?, al comportamiento mitigador, ¿ok? ¿Cuánto cuesta la mitigación de problemas, ¿ok? Caso de Quintero, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, son considerados zona de sacrificio. Bueno, ¿cuánto tendríamos que gastar, ¿no es cierto?, para devolver a condiciones habitables una zona como esa? Eso nos lleva a curvas de demanda no observadas, ¿ok? Estas curvas de demanda no observadas, ¿no es cierto?, son básicamente, ¿no es cierto?, curvas de precios sombra, ¿ok? El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que aquí no tenemos una medida directa del bienestar, ¿ok? Tenemos más bien, ¿no es cierto?, un costeo, ¿no es cierto?, si se quiere, de los impactos ambientales, ¿ok? No mucho más que eso. Bien, este es el esquema general. Lo que deberíamos haber visto, ¿no es cierto?, durante el curso, ¿no es cierto?, era básicamente cuestiones que están vinculadas por este lado, ¿no es cierto?, este otro también, pero está en la literatura. El libro que les mandé, ¿no es cierto?, es bastante completo en este tema, en estos temas, ¿ok? Así que, por lo menos, ¿no es cierto?, para que no digan que el profe no les enseñó todo lo que deberían saber, por lo menos les mandé un libro. Bueno, aquí está el método de costo de viaje. Bien antiguo, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente para que hablemos sobre este asunto? ¿Me he aporreado? En alguna medida, este tipo de métodos también son precios sombra, ¿ok? El costo de viaje, ¿no es cierto?, es una aplicación del precio sombra. Aquí hay como tres etapas, ¿no es cierto?, si se quiere, en la experiencia técnica, ¿no es cierto?, esta cosa. Aquí está, ¿no es cierto?, el caso de los primeros trabajos, ¿no es cierto?, el caso del viaje, de costo de viaje zonal, datos agregados. Costo de viaje individual, ¿no es cierto?, y modelos de utilidad aleatorios. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? El coste de viaje zonal, ¿no es cierto?, se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que uno puede simplemente medir, ¿no es cierto?, lo que ocurre con un determinado ecosistema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las visitas.
¿ok? Pensemos, ¿no es cierto?, por ahora, ¿no es cierto?, en el valor de la biodiversidad, ¿no es cierto?, en un parque nacional, como el Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, pero puede ser también, qué sé yo, la intervención en alguna zona, ¿no es cierto?, por la ampliación de una carretera, la ampliación, ¿no es cierto?, por el puerto, ¿no es cierto?, qué sé yo, por cualquier otra obra, ¿no es cierto?, que eventualmente produzca un impacto ambiental importante, ¿no es cierto? Cualquiera de esas tres cosas sirve. El coste de viaje zonal, ¿no es cierto?, en esta primera etapa, lo primero que se hizo, ¿no es cierto?, fue simplemente agregar, ¿no es cierto?, lo que estaba ocurriendo con la gente que estaba yendo a un lugar como eso. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, que si uno hace esa medición respecto del Parque Nacional del Lauca, por ejemplo, se encontraría con que ahí van a ver el Parque Nacional del Lauca unos 10.000 hippies al año, que no gastan casi nada. ¿Ok? Por lo que sería en castellano, ¿no es cierto?, eso significa que el Parque Nacional del Lauca vale muy poco. ¿Ok? Qué fuerte lo que dije, ¿no? El Parque Nacional del Lauca vale poco, según el método inicial del costo de viaje. El coste de viaje individual hace énfasis, ¿no es cierto?, en un detalle, ¿ok? La gente no es igual, ¿ok? Una cosa, ¿no es cierto?, es la gente que efectivamente va, ¿no es cierto?, y otra cosa muy distinta, pero muy diferente, ¿no es cierto?, es lo que es la gente que podría ir. O sea, la gente que va al Parque Nacional del Lauca, ¿no es cierto?, es gente, ¿no es cierto?, que de alguna manera supo del Parque Nacional del Lauca, pero la gran mayoría del mundo, ¿no es cierto?, no tiene idea que existe ese parque. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿No es cierto? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, tiene sentido caracterizar, ¿no es cierto?, los costos de viaje en función de las personas. Porque en función de esas personas, ¿no es cierto?, uno puede expandir, ¿no es cierto?, proyectar, ¿no es cierto?, lo que podría ser una demanda potencial por ciertos recursos ambientales. ¿Estamos claros? O sea, puede ser, ¿no es cierto?, y de hecho eso es el caso del Parque Nacional del Lauca, que nuestro parque nacional, ¿no es cierto?, esté bastante mal gestionado, ¿no es cierto?, por ejemplo, que lo conozca poca gente, ¿no es cierto?, y en ese sentido, ¿no es cierto?, claro, eso explica la poca cantidad de gente que lo va a ver. Pero no nos dice de cuánta gente podría ir a verlo o podría estar interesada en verlo. Eso se obtiene, ¿no es cierto?, a través de un análisis individual, ¿no es cierto?, de los visitantes. ¿Ok? Y después Hahnemann, ¿no es cierto?, son los modelos de utilidad aleatoria, ¿no es cierto?, en que en la práctica lo que nosotros introducimos ahí, ¿no es cierto?, es si se quiere, una comparación. Piénsenlo de la siguiente manera. Que si yo, el Parque Nacional del Lauca no lo va a ver nadie, ¿no es cierto?, muy poca gente, ¿no es cierto?, pero el Parque Nacional Las Torres del Paine, ¿no es cierto?, lo van a ver más de 10 veces lo que va a ver la gente, el Parque Nacional del Lauca. O sea, el Parque Nacional Torres del Paine, ¿no es cierto?, recibe alrededor de 150.000 a 200.000 turistas al año. Nada que ver con lo que recibe el Parque Lauca. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ahí entra la aleatoriedad, si se quiere, ¿no es cierto?, o modelo de utilidad en realidad probabilístico, ¿no es cierto? En realidad no hay muchas diferencias. Si son los choros. O sea, tienen hasta casi más o menos las mismas especies de animales por ver. Las Torres del Paine son unos cerros, ¿no es cierto?, que los payachatas no tienen nada que envidiarle a las Torres del Paine. Fíjate, ¿no es cierto?, que son dos cosas parecidas, ¿no es cierto?, pero sin embargo, por razones de corte aleatorio, si se quiere, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, en un parque tiene éxito comercial y otro no. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, hay que tenerlas en cuenta, ¿no es cierto?, cuando uno implementa un método del costo de viaje, ¿no es cierto?, en la valoración de activos ambientales. Pues eso, ¿ok? Que de hecho también tiene que ver con los precios hedónicos, ¿ok? Aquí hay un ejemplo. Esto ocurrió, ¿ok? Aquí tengo algo tapado. Ah. Aquí lo que se hizo, ¿no es cierto?, es que, a ver, ¿se acuerdan no, no se acuerdan. Esto ocurrió hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, el año 2001, 2002 de haber sido, ¿cierto? En que, ¿cómo se llama?, en que un barco petrolero, ¿no es cierto?, se hundió frente a la costa del País Vasco, en el Golfo de Vizcaya, ¿no es cierto?, en las cercanías de España. Bueno, eso evidentemente produjo un enorme problema ambiental, ¿no es cierto?, qué sé yo, un derrame de petróleo, ¿no es cierto?, de cientos, de miles de toneladas, ¿no es cierto?, que se produjo en la costa, ¿no es cierto?,
ensució las playas, mató especies, ¿no es cierto?, qué sé yo, dejó la pelotera, ¿ok? En realidad no es la costa vasca, esto ocurrió frente a la costa de Galicia. Bueno. ¿Qué es lo que nos ocurre acá? Mira, nosotros lo que se hizo acá, ¿no es cierto?, fue calcular, ¿no es cierto?, los costos de viaje. ¿Cuánta gente iba con accidente versus sin accidente? ¿Ok? Y ahí está medido. Está zonificado, ¿no es cierto?, por cercanía al accidente del Prestige. ¿Ok? Y aquí tengo el costo de viaje, ¿no es cierto?, dedicado a distintas zonas, ¿no es cierto?, el porcentaje de visitantes en relación a los habitantes, un poco para verificar cuánto es la demanda, ¿no es cierto?, los visitantes en valores absolutos, y aquí tenemos el excedente conjunto de los visitantes. ¿Ok? Esto es, ¿no es cierto?, con accidente, y esto es sin accidente. ¿Ok? En el escenario 1, ¿no es cierto?, medido en euros. ¿Ok? El escenario 1, ¿no es cierto?, es antes que ocurriera el accidente. Y aquí, mira, aquí tenemos, ¿no es cierto?, aquí hay algo que falta. Mira, aquí está, ¿no es cierto?, valorizado, ¿no es cierto?, el excedente, ¿no es cierto?, con accidente. Está en casi 34 millones de euros y 900 y tantos mil visitantes. Acá está valorizado lo mismo, ¿no es cierto?, en 35 millones y medio de euros, ¿no es cierto?, y 957 mil visitantes. Y aquí está clarito cuánto nos costó, ¿no es cierto? O sea, nos costó alrededor de 3 millones de euros, ¿no es cierto?, y nos costó alrededor de 50.000 visitantes. ¿Estamos claros? Costo de viaje. Esta es la aplicación directa, chanchitos. ¿Ok? Ya me aburrí. No, dejémoslo hasta aquí, no vale la pena que sigamos. Aquí hay un análisis de regresión. ¿Ustedes en estadística vieron regresión? Chiquillos, regresión lineal, ¿lo vieron? ¿Yael? Sí, ¿Sí, vieron yo regresión? creo. Yo creo. Y si tú no sabes Creo qué es que lo que yo... en preparación y evaluación del proyecto vimos regresión lineal. Hicimos un Ah, ejercicio. hicieron un ejercicio de regresión lineal. Ya, bueno. Bueno, hace poco ayudé a un amigo, ¿no es cierto?, en su tesis doctoral, ¿no es cierto?, respecto de cosas como esta. Mira, aquí lo que hay, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, es una regresión, ¿no es cierto?, sobre ciertos atributos, ¿no es cierto?, del lugar del Pantanal, pesca recreativa. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, aquí está, ¿no es cierto?, el coeficiente por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Aquí está la confidencialidad, ¿no es cierto?, y aquí está la elasticidad calculada. ¿Ok? Bueno, da lo mismo. Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es una estimación, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama?, además de la dependencia, ¿no es cierto?, de lo que depende, ¿no es cierto?, la demanda por pesca recreativa. ¿Ok? ¿Ubican el Pantanal brasilero? ¿Sabes? ¿Cachan de qué estoy hablando? Pantanal. ¿Me suena? Había una teleserie antiguamente que se llamaba Pantanal. Bueno, es una zona, ¿no es cierto?, de pantanos, obviamente, ¿no es cierto?, pero el Amazonas es casi como un río, ¿no es cierto?, entonces ahí se pescan peces de agua dulce, ¿no es cierto?, que sí, es una zona muy, muy interesante, ¿no es cierto? Ojo, la pesca recreativa es una de las modalidades turísticas más rentables para las localidades, ¿no es cierto?, que existen. El pescador recreativo gasta muchísima plata, ¿no es cierto?, demanda muchos servicios, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? De nuevo, aquí lo que estamos haciendo es una valoración de ciertos atributos, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con su fauna nativa, ¿no es cierto?, qué sé yo, con ese tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, y aquí también aparece claro, ¿no es cierto?, entonces, que cómo es una función de demanda, ¿ok? Y que lo podemos asociar, ¿no es cierto?, con cuestiones como el número de especies, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como el ingreso, ¿no es cierto?, como la educación, etcétera. ¿Ok? De esto todo depende. ¿Ok? Aquí, entre medio, aquí hay atributos ambientales, y ahí sale directamente, entonces, la valoración, ¿no es cierto?, de los atributos ambientales, ¿no es cierto?, para un determinado ecosistema. ¿Ok? Ya, bien, fin.
porque suponen que vamos a hacer un espacio chiquitito. Dejemos de compartir, ¿no es cierto? Dejemos de grabar, además.